Muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Contentos una vez más de poder compartir esta noche preciosa que Dios ha hecho. Bendito sea Dios porque Él es grande y maravilloso. Así es que hoy tenemos que estar contentos, tranquilos, sabiendo que lo que podamos estar pasando va a pasar, ¿verdad? En el nombre de Jesús va a pasar. ¿Sabe? En la vida todos tenemos una historia que quizás hasta nos puede haber marcado en la vida. Todos tenemos una historia, pero la historia más hermosa y más linda la escribe Jesús. La da Jesús a través de una parábola en Lucas 15:11. Y Jesús nos da una parábola muy hermosa, una parábola que él necesitaba hablar con las personas que se encontraban ahí. Jesús estaba en un lugar donde habían llegado muchas personas a escucharlo, y Jesús necesitaba, porque él conocía los corazones de aquellas personas, él conocía lo que aquellas personas necesitaban, la necesidad que cada uno de ellos tenía. Así como nosotros, cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades. Dios también las conoce, y por eso también Él, a través de esta palabra, le dio a ellos una palabra, pero también nos la da a nosotros. ¿Por qué? Porque usted que está ahí, créame que Dios conoce lo que usted necesita escuchar. Entonces, Jesús, a través de una parábola, Él necesitaba hablarle a aquellas personas. Dice la palabra de él que en Lucas dice que habían ido muchas personas ahí. Estaba hablando de personas, de pecadores, estaba hablando de personas que eran ladrones, estaba hablando de personas que dice su palabra que prostitutas. Dice que habían muchos tipos de personas que eran pecadores en diferentes formas de ser, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que también habían personas que los fariseos, ¿verdad? También habían personas de esas que creían que la forma de ellos, como ellos hacían las cosas, era la forma en que agradaban a Dios. Sin embargo, Jesús, a través de esta parábola que Él les va a dar, Jesús les hace ver que ellos no conocen a Dios, aún con toda la perfección que ellos creían que eran, que porque creían que se sabían las leyes, que porque creían que lo que ellos hacían era lo que agradaba a Dios. Pues Jesús, a través de esa parábola, sabiendo que esas personas también necesitaban escuchar de Dios, conocer a Dios, Jesús da esa parábola. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba dando solo esa parábola para aquellos que se sentían pecadores, para aquellos que se sentían sin oportunidad, no. También la estaba dando para aquellos que creían que ellos lo sabían todo, que por su manera de ser, que por su manera de vestir, que por su manera de comportarse, creían que agradaban a Dios. Sin embargo, Jesús, a través de esta palabra que está hablando, es a través del hijo pródigo, ¿verdad? Jesús está hablándole y les está diciendo a ellos que ni ellos aún conocen a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da en esta palabra, lo que Dios nos quiere hacer saber en esta palabra, es el amor tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos hace ver a través de esta parábola que no importa cómo fuimos nosotros, porque está hablando de la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo habla de dos hijos, dice de un padre y de dos hijos. Dice que había un hijo que era aquel que lo había malgastado todo, que se había ido, se había llevado su herencia, le había dicho a su padre que le diera sus bienes, y se fue y lo malgastó todo. Era un hijo que había derrochado todo. Yo no sé si usted se puede identificar con esta palabra, y usted en la vida no ha sabido pensar, usted en la vida ha hecho cosas que han sido muy desagradables a Dios, ha hecho cosas que le han hecho perder lo que usted más amaba en la vida, ha hecho cosas que quizás lo han apartado de su familia, que lo han apartado de Dios, ¿verdad? Pero también en esta parábola hay otro hijo, porque son dos hijos, uno que fue y derrochó todo, y otro que era un hijo pensante, un hijo así, muy parecido, ¿verdad? Tiene su parecido con
como los fariseos, ¿verdad? Esos que creían que ellos eran autosuficientes, que ellos eran los más pensantes, los con más sabiduría, los que eran más ingeniosos, más capacitados, los que creían que siempre vivían haciendo el bien y los que siempre le iban a reprochar a Dios el por qué tal vez algún día les pasaba algo, pero también ese hijo representa también a un hijo celoso, porque eso se da también. La parábola del hijo pródigo nos habla mucho de dos hijos. Dice que uno que se fue y desperdició todo, ¿verdad? Que malgastó todo, y de otro que se quedó junto a su padre, que siguió siendo obediente a su padre, que siguió trabajando por lo que él creía que era de él, ¿verdad? Porque ese hijo en su corazón decía, bueno, si mi hermano se fue, lo que hay aquí es mío. Más también nos habla la parábola de Dios. En esa parábola nos dice que su padre no le importaba lo que su hijo, el menor, había hecho, porque su padre lo único que quería era que aquel hijo volviera. Entonces, Dios nos habla de dos diferentes hijos, un hijo celoso y un hijo que fue y malgastó todo lo que Dios le había dado, ¿verdad? Así es que yo no sé si tal vez usted en esta noche se puede identificar con esta palabra, pero créame que Dios hoy quiere hablarle a su corazón, ¿verdad? Dice, todos en la vida tendremos alguna historia, quizás sea una historia que nos haya marcado en la vida, pero la mejor historia es la que Jesús nos cuenta a través de una parábola que está en Lucas 11:32. Dice que el significado de la palabra parábola significa colocar algo al lado. Dice que ese es el significado de la parábola, del significado de esa palabra parábola, ¿verdad? Dice colocar algo al lado. Jesús usa esa parábola, ¿por qué? Porque Jesús sabía que aquellas personas que estaban ahí tenían diferentes problemas, tenían diferentes necesidades, tenían diferentes cosas, diferentes formas de actuar y de pensar, y que necesitaban entender cuál era realmente el amor de Dios y qué es lo que Dios quiere. Entonces Jesús necesitaba colocar algo, decir algo que los fuera a identificar a cada uno con su problema. Jesús necesitaba traer esa historia, porque a través de esa historia los que estaban ahí se iban a identificar aquellos que se creían que realmente nadie los amaba, que realmente que por sus errores eran solo señalados y juzgados, eran personas que se sentían deprimidas por su pasado. Por eso le digo, en la vida todos tenemos una historia, y muchas veces esa historia nos ha marcado en la vida y nos ha hecho sentirnos bajoneados, como dicen, nos ha hecho sentirnos deprimidos, nos ha hecho sentirnos que ya solo nos señalan, que solo nos juzgan, que nosotros nadie nos valora. ¿Por qué? Por la forma en que hemos sido. Es ahí donde se identifica de la parábola del hijo pródigo, aquel que malgastó todo, aquel que derrochó todo, aquel que se fue por el mundo dándole gusto al cuerpo y perdió todo lo que el padre le había dado. Después se sintió mal, dice. Bueno, así hay muchas personas que hoy quizás se identifiquen con esta palabra, personas que dicen, no, es que yo en la vida he hecho mucho loco, como diría alguien, yo en la vida he hecho cosas que definitivamente no tienen perdón de Dios. Muchas personas yo las he escuchado decir eso. Pues hoy Dios le quiere hablar a ese corazón, Dios hoy le quiere hablar a esas personas. Pero también, como les decía, Dios le quiere hablar a aquellas otras personas que perfectamente puede ser como el otro hijo, que el otro hijo decía, no, es que yo por ser como yo soy, a mí es el que me toca todo, porque yo he sido recto, porque yo he sido
honesto, porque yo he sido inteligente, porque he sabido cuidar lo que mi padre me dio. Y entonces aquel hijo posiblemente se creía perfecto. Hoy hay muchas personas que se creen perfecto por sus formas de ser, por su conocimiento, pero hoy Dios también le habla a ese tipo de personas y le dice que no es como ellos piensan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de los fariseos hablaban de lo que ellos querían hablar, de lo que ellos querían que las personas creyeran que era la forma que se podía agradar a Dios, pero a Dios se le agrada con un corazón constricto y con un corazón humilde y humillado, dice. Así es como se le agrada a Dios, porque la parábola del hijo pródigo nos dice más adelante en la palabra, dice que aquel hijo, cuando se sintió que había perdido todo y reconoció en su corazón que le había fallado a su padre, entonces dice que aquel hijo dijo: iré y volveré a la casa de mi padre y le diré que me perdone, y le diré: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Eso dice. Entonces, pero aquellos fariseos que estaban allí, ellos no entendían eso, porque ellos lo único que sabían era juzgar y señalar. ¿Por qué? Porque los únicos perfectos eran ellos. Entonces por eso Jesús también habla a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco conocían a Dios. Porque si hubiesen conocido a Dios, sabrían que Dios es perdón, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Amén. Bendito sea Dios. Entonces eso es lo que significa la palabra, el significado de la parábola, significa colocar algo al lado, o sea, algo con lo que se identifique. Entonces por eso Jesús usa esa parábola, ¿verdad? Dice que Jesús sabía los problemas de aquellas personas que habían venido a oírle y a escuchar, y por eso él necesitaba contar una historia con la cual se identificaran aquellas personas. Dice, las parábolas que Jesús usa para hablarles a las personas que estaban ahí son tres. Dice que hay una parábola de la oveja perdida, hay una parábola de la moneda y hay la tercera parábola del hijo perdido, ¿verdad? Dice que en todas estas parábolas, en todas dice que hubo una gran fiesta. Cuando dice que en todo hubo una gran fiesta, Jesús nos está hablando y nos quiere decir, dice que era la parábola de la oveja perdida. Dice que también estaba la parábola de la moneda perdida. Y también estaba la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. En todas estas, la historia termina con que hubo una gran fiesta. Dice que hubo una gran fiesta cuando aquella mujer encontró la moneda. Dice que fue y hizo una gran fiesta. Cuando aquel encontró la oveja perdida, también dice que hubo una gran fiesta. Y cuando el padre dice que ve volver a su hijo arrepentido, dice que aquel hijo que estaba muerto había revivido, dice que él hace una gran fiesta también. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con estas parábolas, con estas tres parábolas? Jesús lo que nos quiere decir con estas tres parábolas es que cuando un ser humano, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, en el cielo hay una gran fiesta. ¿Sí? Dice que en el cielo hay una gran fiesta cada vez que alguien se arrepiente de sus pecados, que alguien se arrepiente de sus malos caminos. Eso es lo que Jesús nos habla en esa parábola, de que para él está por encima el amor, que los errores, que todas aquellas cosas malas que hizo aquella persona. Dice Jesús en su palabra que para él está por encima el amor, que el señalar, que el juzgar, que el condenar, porque también dice su palabra que él no vino a condenar sino a salvar. Eso es lo que dice su palabra. Entonces Jesús nos enseña que nosotros, a través del arrepentimiento, él es como aquel papá, ¿sabe? Aquel papá pudo haber estado enojado, pudo haber estado ofendido porque aquel hijo se había llevado lo que a él tanto le había costado, su fortuna, su trabajo, su esfuerzo. Y sin embargo aquel hijo fue y lo agarró y lo derrochó, no le importó lo que al padre le había costado. Pero dice su palabra, y ahí donde Jesús se identifica con ese padre, dice que
Aquel padre solo deseaba ver a su hijo volver a su casa. Sí, él solo deseaba que su hijo volviera. A él no le interesaba si su hijo había perdido una cosa o había perdido otra, o había hecho una cosa o había hecho otra, si se había juntado con rameras en aquel tiempo, si había sido desobediente, si había malgastado, si había jugado la plata. A él no le interesaba nada de eso. Y Jesús le está diciendo a usted que está ahí, que a él no le interesa lo que usted haya hecho en la vida. A él no le interesa. Él es como ese papá que cuando lo ve venir a lo lejos, dice que sale corriendo, va y lo abraza y le dice, hijo mío. ¿Sabe? Ese papá no salió en carrera para decirle, ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué usted malgastó esto? Usted es un desobediente. No. Dice que aquel padre lo único que sintió en su corazón fue aquel amor tan grande cuando lo vio venir allá como un mendigo. Sabe que el hijo se había ido de ese lugar, de la casa de él, como un rico, como un millonario. Y volvía como un mendigo. Venía sucio, venía enfermo, venía con hambre. Sí. Pero al padre no le importó eso, como venía. Él solo estaba feliz de que su hijo volvía a él. Por eso le dice a su hermano, mi hijo muerto estaba y hoy ha revivido. Hoy Jesús está hablando a su corazón. Pero ¿sabe una cosa? También podemos ver al otro hijo de ese señor, lo podemos identificar como un hijo celoso. Sí. ¿Por qué celoso? Porque hoy hay muchas personas que viven un celo contra sus propios hermanos, contra sus propios padres. Hay muchas personas que viven un celo que los hace enojarse contra su propia familia. Nunca se me olvida cuando yo estaba soltero en mi casa, yo me acuerdo que mi madre cuando me llamaba a mí, primero llamaba a Javier, a Rolando, a Emilio, para decir mi nombre. Siempre el que ella tenía a la par de ella era a mí, pero mis otros 3 hermanos que no estaban, era a los que ella llamaba cuando me quería llamar a mí. ¿Por qué? Porque en su corazón estaban aquellos que no estaban al lado de ella. Así es Dios. A veces nos sentimos celosos. Y no es que nuestra madre o nuestro padre no nos quiera menos que a los demás, sino que el amor de Dios es así. ¿Sabe? Aquel padre le dice a su hijo, a su segundo hijo, al que era más obediente, al que se creía que lo merecía todo. Porque él le reclama al padre y le dice, Padre, ¿por qué fiesta para mi hermano que ha derrochado todo, que ha malgastado todo? Que le importó poco lo que a usted le costó, lo que le dio a él, la herencia. Y yo que he sido obediente, y yo que he sido fiel, y a mí nunca me has hecho fiesta. Y aquel padre le dijo, porque a ti siempre te he tenido conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Mas tu hermano perdido estaba, muerto estaba, y ahora ha revivido. Eso pasa. A veces nos sucede que nosotros nos encelamos porque nuestra madre o nuestro padre piensa más en mi hermano que en mí. O nos encelamos con mi hermano porque mi hermano es más amoroso
con el hermano que conmigo. Hoy Dios nos enseña que no hay nada de eso, que Él nos ama a todos por igual, pero que Él siempre irá tras aquellos que se han perdido. ¿Sabe? El amor de su madre, el amor de su padre, es como el amor de Dios. Dios nos ama, nosotros amamos a nuestros hijos por igual, pero siempre nos van a preocupar más aquellos que uno sabe que por alguna razón no están pasando un buen momento. Dios quiere tocar su corazón, y si por ahí hay alguien que esté resentido con su madre, con su padre, con sus hermanos, porque quizás siente que lo han valorado menos que a los otros, hoy Dios le está diciendo, tú vales tanto como los otros, pero tú lo tienes todo, aquellos no lo tienen nada. Amén. Bendito sea Dios. Dice así entonces, dice, él hablaba de la fiesta que hay en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Dice Lucas 15, dice, nos relata un acto muy hermoso donde se ve reflejado el amor, la comprensión y la misericordia de Dios. Dice, Jesús está a punto de hacer una ilustración sobre una parábola que habla del hijo pródigo. Jesús está en un lugar donde se acercaron muchos para oírle hablar de su palabra, que habían ahí muchos pecadores, porque habían muchos pecadores ahí, dice, cobradores de impuestos, prostitutas, ladrones, y todos querían escucharle. Dice, hay un ejemplo que Jesús nos da en esta parábola. Un ejemplo que nos da es cómo Él trata a un pecador que se arrepiente. El ejemplo que Jesús nos da de cómo Él trata a un pecador que se arrepiente es el ejemplo que Él nos da con el Padre cuando ve venir a su Hijo, aquel que había derrochado todo, aquel que había malgastado todo, aquel que había sido irresponsable, aquel que fue un desamorizado que no le importó dejar a su padre botado. Jesús nos enseña a través de esta parábola que a él no le importó nada, que aquel padre solo quería abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. ¿Sí? Eso es lo que Jesús le está hablando hoy a usted a través del hijo pródigo. Jesús le está diciendo, no importa lo que usted haya hecho, no importa cuántas tortas haya jalado, no importa qué tan desobediente haya sido. Si vienes como aquel hijo pródigo, con un corazón constricto y humillado, con un corazón lleno de humildad, porque eso dice su palabra, dice que aquel hijo dijo, cuando se sintió mal, cuando tocó fondo, cuando vio que había hecho mal, dijo, he pecado contra mi Padre y he pecado contra el cielo. Si tú vienes, sin importar lo que haya sido en la vida, y le dices a Jesús, Señor, perdóname, porque he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, y yo me quiero arrepentir de mis pecados, porque yo he sido desobediente. Jesús va a hacer lo que hizo aquel padre. Corrió hacia aquel hijo y lo abrazó, y le dio todo su amor. Y aquel hijo no volvió a ser el mismo. Aquel hijo encontró aquel amor tan grande que le restauró su vida. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos das. Dice, un ejemplo que nos da es cómo Él trata a un pecador que se arrepiente. Dice, Él es el Padre cariñoso que solo espera que su Hijo vuelva a casa. Lucas 15, 21 nos dice que
Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así es como debemos de venir a Jesús, con un corazón humilde, con un corazón que nos dé esa gran humildad para reconocer que nos hemos equivocado, que hemos sido desobedientes. Jesús le estaba enseñando a aquellos fariseos que estaban ahí que no era por la forma en como ellos eran que Dios los iba a perdonar, sino que era a través de un corazón constricto y humillado. Aquellos pensaban que tal vez el reino de Dios se ganaba diferente, siendo los primeros en las primeras sillas en un templo, siendo los que más conocían de la palabra de Dios. Y quizás no se habían dado cuenta que lo único que se habían convertido eran en jueces, condenadores. Por eso Jesús lleva esa palabra, tanto para aquellos que creían que no tenían una oportunidad de salvación y de restauración para su vida, como para aquellos que creían que por sus obras, que por su conocimiento, que por sus actitudes merecían la gloria de Dios. Aquel segundo hijo de la parábola, el hijo pródigo, pensaba igual. Pensaba que su hermano condenado estaba por lo que había hecho, que su hermano no merecía una oportunidad, mas él lo merecía todo por como él era. Y Jesús nos enseña a través de esa palabra que bastó que aquel joven viniera con humildad ante su presencia y aquel padre lo abrazara, porque aquel joven vino reconociendo que le había fallado. Hoy es una noche para decirle al Señor, gracias Padre por ayudarme a entender tu propósito en mi vida. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él es quien habla a nuestros corazones. Bendito sea Jesús. Bendito sea su santo nombre. Dice su palabra, dice, siempre habrá un tiempo para recapacitar, para reponer lo perdido en nuestros errores y nuestros pecados que están por encima del amor de Dios. Así es, no hay absolutamente nada que esté por encima del amor de Dios. Así es que Dios me los bendiga. Espero en Dios que esta noche esta palabra les haya servido de una gran reflexión. Y muchas gracias. Dios los bendiga.